Señor presidente del Gobierno, señorías, muy buenas tardes. Un saludo especial para los representantes de los trabajadores de los aeropuertos de Canarias, en este caso del norte de Tenerife, del sur de Tenerife, de la isla de La Gomera y de la isla de Lanzarote. Yo luego me referiré a las posibles salidas a este grave problema, porque la primera consideración que quiero hacer es que de los muchos disgustos, de los muchos problemas que estamos viviendo en las relaciones entre Canarias y el Estado, yo considero que este estaría en la primera línea de los agravios, en la primera línea de las agresiones, en la primera línea de las pérdidas de derechos de esta tierra y de su gente. Nos están pasando dos cosas que están determinando las condiciones de vida del presente y el futuro de nuestra gente. Dos áreas de problema. Uno referido a la economía, a cómo se articula un modelo económico justo y equilibrado, a cómo se enfrenta uno a las crisis de la economía, y aquí se ha impuesto una máxima que está detrás de esta decisión, que es el liberalismo económico. Esa máxima que dice que todo lo privado funciona bien y todo lo público está condenado al fracaso. Eso está en el núcleo duro de la ideología de esta crisis. Y les voy a hacer un recordatorio para poner en evidencia que esto de los aeropuertos tiene que ver cómo se está abordando la crisis económica en Europa. El señor Zapatero, en mayo del 2010, presionado por la Comisión, por el Banco Central Europeo, por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial, va a Bruselas y viene con un listado de deberes que decían lo siguiente: primero, debe usted reformar la Constitución española para garantizar que primero se pagan la deuda y luego los derechos de los ciudadanos. Tiene usted que hacer una reforma laboral para limitar los derechos de los trabajadores. Tiene usted que subir el IVA. Tiene usted que liberalizar lo que queda de Estado puro. Y cita expresamente el debate de ese momento a los aeropuertos y a la Lotería Nacional. Digamos que producto de aquel mandato, yo creo que indecente, antidemocrático, se impuso en España una política económica que nos ha llevado a millones de parados, a la destrucción de miles de empresas, al deterioro de los derechos básicos de la ciudadanía y a lo que es tan grave como lo anterior, a la desconfianza generalizada de la gente en las instituciones y en la democracia. Por eso, en el año 10, en diciembre, se aprueba un Real Decreto Ley también, basado en la crisis económica, en la liberalización, como el mantra que lo resuelve todo. Y por eso aquel Real Decreto Ley ya apostó por la privatización de los aeropuertos españoles y planteó el 49% para la iniciativa privada, y posteriormente, porque el decreto habilitaba en junio del año siguiente, vuelve el Gobierno de España, entonces también presidido por el señor Zapatero, a ir más allá. No solamente liberalizaba la posibilidad del 49%, sino que en los dos aeropuertos más relevantes del Estado español, el de Madrid por su volumen y el de Barcelona, permitía a través de concesión administrativa privatizar más del 90% de la estructura accionarial de esas entidades. En definitiva, para que lo tengamos claro, esto de la privatización de los aeropuertos forma parte de la hoja de ruta de la Troika para el Estado español, forma parte de las obligaciones de los gobiernos, no importa el color. Para entrar por el aro hay que liberalizar los aeropuertos. No importa que los aeropuertos funcionen bien, ni que tengamos la mejor red aeroportuaria del mundo o una de las mejores. No importa que sean modernos, no importa que sean eficientes, no importa que sean seguros, no importa que tengan beneficios. Aquí lo único que importa es que usted tiene que vender los aeropuertos españoles porque lo decimos los que mandamos en Europa, es decir, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central. Y está en la lista y se ha llevado al rajatabla. Y por eso que el Gobierno inició este proceso y luego se paralizó, porque hubo una condición para la valoración que era la siguiente. En aquel momento AENA no tenía equilibradas sus cuentas, se trataba de sanearla, poner a 1.500 trabajadores en la calle, ajustar los costes y ahora que tiene beneficios se privatiza. Esto está detrás de la privatización de AENA. El mandato
de la troika, el mandato de los poderes económicos que sin temblarles el pulso imponen los intereses de la minoría porque son intereses de la minoría. Y lo hacen sobre un sector que pasó en el año 80 de 40 millones de pasajeros a más de 200 millones de pasajeros el año pasado. Lo hacen sobre una red aeroportuaria que es de las más prestigiosas del mundo, eficaz, eficiente, segura, innovadora. Lo reconocen todos los expertos en esta área, pero no importa. Como tampoco importa que la cuenta de resultados del año 13 haya tenido 600 millones de beneficios. Todo lo contrario, esta es la condición para privatizarlo. Puro liberalismo, pura ideología, puros intereses de la minoría. Y claro, este mito de que lo privado funciona bien y lo público funciona mal no se sustenta con la realidad, no se puede basar en la experiencia, en los datos empíricos, porque le voy a poner un ejemplo también reciente que recuerdo perfectamente. ¿Recuerdan la concesión de las autopistas de peaje? ¿Recuerdan la cantinela de que vamos a tener la mejor red viaria del mundo gracias a la privatización de las autopistas de peaje? ¿Saben qué pasó con la maravillosa privatización de las autopistas de peaje? Fracaso total y absoluto. Pérdidas entre 3.500 y 5.000 millones. No se sabe todavía con claridad. Lo que sí se sabe es que lo pagaremos nosotros. Porque ahora hay que rescatar el fracaso de las autopistas de peaje. Ahora hay que rescatarla. Ahora hay que pagarle a los empresarios que arriesgaron y fracasaron. Ahora hay que pagarle. Y hay que pagar las deudas. Estas son las reglas que dominan en nuestro sistema económico y que la gente no puede entender. Y por eso se alejan peligrosamente de nosotros, de las instituciones y de la política. Se socializan las pérdidas y se privatizan los beneficios. Y si no, vengan aquí y expliquen lo de las autopistas de peaje. O más cerca, vengan aquí y expliquen lo que está pasando con las empresas concesionarias de la gestión del agua en nuestras dos capitales. Hagan el favor de repasar por sus propios partidos lo que está pasando con la empresa que gestiona el agua en Santa Cruz de Tenerife y la empresa que gestiona el agua en Las Palmas de Gran Canaria. Vampirización. Es decir, cojo la concesión, hago el negociete a costa de la calidad del servicio, a costa del incumplimiento del contrato y, en definitiva, a costa del erario público. Esto es el liberalismo. Esto es un ejemplo más. Planteamiento, por lo tanto, señorías, es inaceptable esta medida. Es de las medidas más agresivas y graves que se nos pueda generar a una sociedad como la nuestra. Pero les decía que había dos males, el del liberalismo, el de la derecha económica, el de las máximas de esos grupos que lo manejan todo. Y el siguiente problema que tenemos los canarios, y no sería exclusivo ni único, es el centralismo, el desprecio de nuestros derechos. El olvido absoluto de que este es un pueblo que tiene sus intereses, que tiene sus singularidades, que tiene su idiosincrasia. Es que los aeropuertos para un archipiélago lo son todo, y más en esta era del desarrollo y de la comunicación. Los 8 aeropuertos de Canarias son vitales para la cohesión territorial, para la cohesión social, para el desarrollo económico, y además dan beneficios. ¿Qué razón puede justificar de interés general vender nuestros aeropuertos? Vender nuestros aeropuertos al mejor postor, porque lo hicieron con Telefónica, lo hicieron con Repsol, lo hicieron con todo el patrimonio público y lo harán con las loterías nacionales. Esta es la realidad de la derecha política y económica española, que tiene demasiados adeptos y que casi todo el mundo se ha plegado. Por eso he dicho estos días por ahí, aprovechando el debate de algunos importantes partidos, que el problema no está en cambiar de líderes, el problema está en cambiar de política, porque lo que determina el problema, la crisis, es la política, la orientación de una política injusta, desigual, interesada, absolutamente favorecedora de los intereses de la minoría. Pues a eso se suma el centralismo feroz. Nos olvidan en el presupuesto estatal un año sí y el siguiente. Esta mañana discutíamos en este pleno del Parlamento de Canarias el retraso sine die de la financiación autonómica, elemento vital para mantener nuestros servicios básicos, porque al ministro de turno no le interesa políticamente abrir ese debate porque le puede desajustar sus previsiones electorales.
Pero a eso se suma decisiones como la del petróleo. Como la del petróleo, sí, qué fuerte que ustedes no hagan lo que hacen sus compañeros de Baleares, qué fuerte que ustedes no hagan lo que hacen sus compañeros de Valencia, o qué fuerte que ustedes no hagan lo que hacen sus compañeros de Málaga. Este es el problema que tenemos, este es el problema, centralismo feroz y un pueblo que no se defiende, que sus representantes no ejercen la representación debida de sus ciudadanos cuando van a las Cortes Generales a defender a su gente, su bienestar, a quienes les votaron y espero que no lo hagan más. El centralismo feroz. ¿Cómo puede ser que se ponga en marcha un proceso privatizador que afecta a las infraestructuras más sensibles de nuestra comunidad? ¿Cómo puede ser y que ni siquiera se intente el diálogo, el acuerdo? Es que hay una previsión estatutaria que es norma de rango superior del bloque constitucional que tiene una previsión. Artículo 33.13. Si el Estado deja de gestionar de forma directa los aeropuertos, los puede gestionar la comunidad autónoma. Lo dice el espacio constitucional. Pues ni una negociación, ni una sentada. A las bravas, un decreto y a privatizar. Liberalismo a ultranza. Favorecer a las minorías. Socializar las pérdidas. Privatizar la ganancia. Esta es la política económica que se ha impuesto en los 7 años de crisis y así nos va. Y ahora para seguir cumpliendo con la hoja de ruta impuesta por la Troika, toca privatizar los aeropuertos españoles y los aeropuertos de Canarias. Y luego vendrá lo de las loterías, porque la lotería, lo de la lotería es un negocio redondo, pues lo van a privatizar también. Y no para hacer mucha caja, porque sepan ustedes que el primer desembolso que va a hacer el Gobierno de España para rescatar en parte las autopistas de peaje va a costar 2.500 millones de euros. Por cierto, lo que ingresará el Estado si le sale bien la jugada privatizadora en la venta directa de la participación que van a hacer. Venden los aeropuertos, nosotros creemos que a precio de saldo, hay mucha gente que piensa esto, y el dinero va a tapar el agujero del rescate de una privatización fracasada. ¿Cómo van a entender esto los ciudadanos que han perdido la vivienda, el trabajo o quien tuvo que cerrar la empresa por no tener 15.000 euros para pagar la seguridad social? ¿Cómo lo van a entender? No lo pueden entender porque no tiene explicación, porque esto es inaceptable. No se puede permitir este agravio, no se puede permitir este nivel de agresión a los intereses colectivos. Los aeropuertos de Canarias son nuestros. Por eso ejerzamos de pueblo de Canarias. Son nuestros porque además no han tenido una perra de los presupuestos generales del Estado. Se financian en base a la propia actividad. No ha habido un esfuerzo, porque las carreteras del Levante español o los trenes de alta velocidad están en el presupuesto público. Pero los aeropuertos no, se financian los fondos estructurales que se captaron en los últimos 15 años y operaciones de endeudamiento que se amortizan con la explotación de los aeropuertos. No hay una perra de dinero público, de dinero presupuestario. Y ahora dicen que para hacer caja, yo creo que para favorecer a los amigos, a vender los aeropuertos que son nuestros. A vender los aeropuertos que son nuestros. Y que no pueden ponerse al mejor postor. Porque yo no quiero ofender a nadie, pero pudiera ocurrir que si se cierra el aeropuerto de Burgos, que no sé si tiene, me imagino que sí, no pase nada. Bueno, pues el de León, pues no pase nada, pero si aquí se cierra un aeropuerto y cuando avance el proceso de privatización se terminarán cerrando, porque para la privada solo manda la cuenta resultado y el ejemplo del peaje, de las autopistas de peaje, es un ejemplo reciente, tan reciente que lo están rescatando ustedes con el dinero de todos los ciudadanos. Por eso es inaceptable este tema. Yo, al margen de las propuestas de resolución y el debate concreto que podamos hacer esta tarde, tenemos que implicar frente a este agravio, frente a la venta de estas infraestructuras vitales para el presente y el futuro de Canarias, tenemos que juntar fuerza con los trabajadores de AENA. Tuve la oportunidad de una reunión con los comités de empresa.
los 8 comités de empresa de los 8 aeropuertos de Canarias se tienen que juntar, porque las primeras víctimas serán ustedes. Pero detrás viene el pueblo de Canarias y los intereses generales de esta tierra, con seguridad absoluta. Porque se empieza por el 49 y se termina, si es negocio, vendiéndolo todo. Ahora, si fracasa el negocio, también les digo lo siguiente, ya está escrito, si fracasa el negocio, pondremos los ciudadanos el dinero para rescatarlo. Como siempre ocurre. Ha ocurrido con la banca, ha ocurrido con las autopistas de peaje y ocurrirá las veces que sea necesario si no lo impide la ciudadanía. Por eso, hoy debiéramos, al menos la mayoría, porque hay una parte de este Parlamento que está perdida para cualquier causa de defensa de los intereses generales de este pueblo, perdida, desgraciadamente, debiéramos ponernos de acuerdo en qué hacer. Porque yo sí les digo una cuestión. Esto privatizan el 49% y nos meten en el mismo saco. No les quepa duda. No les quepa duda. Es evidente que a eso solo se pueden oponer 2 cosas en democracia: la conciencia colectiva y los tribunales. Y la conciencia colectiva se expresa en las calles, en los periódicos opinando y en los parlamentos cuando se conformen. Y a mí me parece, en las urnas, evidentemente en las urnas. No, a mí las urnas me parecen decisivas. Por eso lo reclamamos, por ejemplo, para el tema del petróleo. Y a mí me gustaría reclamarlo para más cosas, para bastantes más cosas. Primero porque si alguien no se equivoca, y si se equivoca, pues tiene razón para hacerlo, son los ciudadanos. Lo que no puede ser es lo que ustedes están haciendo, prometer una cosa y hacer justo la contraria, que es lo que está ocurriendo en estos momentos. Pero en cualquier caso, tocaría hacer un esfuerzo de las mayorías políticas que en estos momentos se conforman en Canarias, con los trabajadores, con la ciudadanía, y generar la conciencia pertinente de que esta agresión no la podemos tolerar. Es más grave que otras, no la quiero comparar porque cada uno tiene su sensibilidad, pero esta es una agresión muy grave. Poner los aeropuertos de Canarias en la cuenta de resultados de no se sabe quién, es inaceptable. Y uno podría entender, no, es que los aeropuertos de Canarias son ruinosos y no tenemos para pagar la luz. Es que los aeropuertos de Canarias se nos caen y necesitamos capitalizarlos. Y cabría la posibilidad de que alguien pusiera capital a cambio de beneficios. Pero es que los aeropuertos de Canarias funcionan bien, son modernos, son seguros, son eficientes. Los costes de los trabajadores por debajo de la media, los costes de las tasas por debajo de la media. No hay una sola razón para la privatización que no sea la ideología conservadora, ultraliberal. Socializar, insisto, las pérdidas y vender las ganancias, regalar las ganancias. Y a eso nos tenemos que oponer con todas nuestras fuerzas y en todos los frentes, en el frente institucional, en el frente de los ciudadanos, en el frente de la opinión pública y, de luego, organizando o ayudando al colectivo de trabajadores que conocen perfectamente lo que nos estamos jugando en estos momentos. Acabo diciendo que esto que va a pasar con los aeropuertos de Canarias es un expolio inaceptable, un expolio. No se vendía Telefónica y mira dónde está. No se vendía, era una parte, y mira dónde está. Esto es un expolio. Y la falta de respuesta o de sintonía o de entendimiento o de acuerdo o de relaciones con el Gobierno de Canarias es un desprecio. Este Gobierno yo ni le he votado en las urnas ni aquí, pero es el Gobierno de los canarios. Y aquí hay una previsión estatutaria que, aunque fuera discutible, obligaba a un Gobierno mínimamente leal a sentarse, a evaluar la situación, a analizar las cuestiones, a buscar el acuerdo. Y no se ha intentado porque no se quiere ningún acuerdo, se quiere imponer los intereses de las minorías, que es lo que predomina en la política europea, española y en gran medida en la política canaria. Y a eso, desde luego, desde el Grupo Mixto, desde el PIL Nueva Canaria, nos vamos a oponer con la fuerza que tenemos, que es la que nos han dado los ciudadanos, que esperamos aumentar en el año 2015, porque estos son los que tienen la última palabra, también en su caso, y espero que la gente tome nota de tanto agravio, de tanta injusticia, de tanto desafuero como el que estamos viviendo los últimos tiempos en esta tierra. Muchísimas gracias.